Ya estamos aquí de vuelta para la siguiente charla con nuestro amigo, compañero Germán Caicedo. Vamos a invitar a Germán. Germán, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. buenos días, Gilberto. ¿Me escuchas? Perfecto, fuerte y claro. Bien, bien, ¿Cómo está gracias. todo allá en Colombia? Muy bien, todo muy bien. Y aquí muy agradecido por tu invitación. Al contrario, estamos muy contentos de que estés aquí, que nos compartas esta charla muy interesante. Y para ya no quitarte más tiempo, te dejo aquí, si quieres compartir la presentación, tu pantalla, lo que tú gustes, para poder empezar. Germán y yo trabajamos juntos, fuimos ahí, me aguantó un ratito, parte de automatización, que aprendí de él bastantes cosas, bastantes pues tecnologías. Hicimos ahí un framework en Java, todo muy interesante. Y ahorita nos va a platicar específicamente de la comparación gráfica en las pruebas automatizadas, algo que es muy probable que ustedes van a necesitar o que incluso estén necesitando en la actualidad. Germán nos trae esa solución para ver qué es lo que necesitamos. Hasta un segundo, ya estoy compartiendo. Está cargando. Déjenos aquí en los comentarios. Recuerden, estamos en YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn, completamente gratis. Y dejamos a Germán con la presentación. No, Germán, todo tuyo. Muchas gracias, Gilberto. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la comparación gráfica en pruebas automatizadas. Entonces vamos a ver más o menos cómo se puede implementar pruebas automatizadas en proyectos de alto contenido gráfico a través del método de comparación gráfica. Entonces, para presentarme un poco, mi nombre es Germán Caicedo, yo estoy en Cali, Colombia. Actualmente me desempeño como Test Automation Engineer en la empresa Globant y estoy cursando mis estudios de maestría en ingeniería de software. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre una pequeña introducción al tema, después qué es la comparación de imágenes, cuándo debemos usarlas, cómo debemos usarlas, un poco más ya entrados en código, cuando no debemos usarlas o cuando no se recomienda usarlas y unas pequeñas conclusiones que les traigo. Entonces, para comenzar con la introducción, hoy en día en el desarrollo de software, en aplicaciones web, aplicaciones móviles, en diferentes tipos de aplicaciones que se desarrollan, vienen cargadas con mucho contenido gráfico. Hoy en día, para que los usuarios tengan una mejor interacción, pues se encuentra mucho contenido gráfico. ¿Y qué pasa? Pues que esto nos dificulta un poco las pruebas. Comparar contenido gráfico, pues no es lo normal que nos estamos acostumbrados, no es comparar texto, no es comparar valores. Entonces a veces nos encontramos con la restricción de cómo hago esto. Por otra parte, frameworks de desarrollo visual eh, vienen ya con renderización en tiempo real cuando la aplicación carga. Frameworks o librerías de React, de Angular, generan que muchos IDs o muchos selectores de los componentes gráficos de las tablas o de las páginas se carguen en tiempo real. Entonces, esto dificulta un poco la localización de ellos. Como vemos en la primera imagen, pues hay muchas tablas y eso normalmente se pueden llegar a generar desde tiempo de ejecución con llamadas al backend. Entonces, son muy dinámicas y no podemos predecir su comportamiento. Entonces, eso dificulta que tengamos una forma como muy tradicional de hacer las pruebas. Por otra parte, en la segunda imagen, pues vemos
también que hay un alto contenido gráfico, imágenes como este banner, este slider, donde puede ser muy dinámico, puede depender de muchos factores. Puede ser que un día haya una imagen, pero el otro día hayan descuentos en la aplicación web, yo qué sé. Entonces cambie. Y eso nos cambiaría mucho la forma de probar lo que se está mostrando, que está cambiando, que no. Y puede tener una forma de seleccionarlos muy dinámicamente. Entonces eso va a ser, y eso ha venido cambiando la forma en que hacemos las pruebas. Ya no se puede como predecir tanto o localizar de manera tan fácil una, una parte de nuestra aplicación, sino que ya nos toca un poco empezar a jugar con tablas, con imágenes gráficas, lo cual hace pues que empecemos a buscar qué otras formas de hacer las pruebas se pueden encontrar. Entonces, pues aquí presentamos la comparación gráfica. ¿Qué es la comparación gráfica? Pues la comparación gráfica, en resumidas palabras, es tener dos imágenes y compararlas entre ellas. Se basa primero en que para poder comparar las imágenes, estas imágenes deben ser del mismo tamaño. Y a partir de eso, la comparación, o el método que les presento hoy, comienza píxel por píxel en la imagen a compararlo, a comparar la información que se almacena en cada píxel y ver dónde están las diferencias. Entonces, como input tenemos una imagen original, una imagen alterada o diferente a la original, y de ahí nos da un resultado. Entonces, con esta técnica podemos ver que nos resulta unos rectángulos rojos, la cual va a mostrar cuáles son las partes en que se encuentran diferencias en las imágenes. Por eso la importancia de que las imágenes sean del mismo tamaño, porque la ubicación de los píxeles puede cambiar si cambiamos los tamaños de las imágenes. Entonces se puede encontrar muchas más diferencias de las que deseamos. Y también como resultado, ya que vamos a hacer comparación por píxel, nos puede arrojar el porcentaje de diferenciación, qué tan diferentes son las dos imágenes. Entonces él maneja unos porcentajes. También podemos arrojar cómo se ven estos rectángulos, sino que estos rectángulos a experiencia como propia nos hace pues para un poco la automatización porque toca que alguna persona entre a revisar pues gráficamente esta imagen que nos resulta y ver, bueno, aquí hay un rectángulo, entonces aquí hay una diferenciación. Entonces, este tipo de resultado nos puede servir más como un control, como internamente manejarlo de pronto en porcentajes o también la librería nos arroja si son iguales o no, basado en unos criterios propios que nosotros podemos configurar. Y después, en parte de pronto muy críticas donde necesitemos tener control, pues podemos dejar guardada esta imagen y también pues teniendo suficiente espacio, porque las imágenes pues igual consumen su espacio, podemos dejar esta imagen de control donde ya posteriormente, si no estamos como de acuerdo en el resultado que nos arrojó la comparación, pues podemos entrar a hacer un control de la imagen y ver, bueno, si es verdad, aquí no debería aparecer nada, no, en verdad aquí se debería aparecer, y asimismo, pues saber si nuestra implementación de comparación está funcionando. Entonces, pues se preguntarán, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo decido yo cuándo empezar a utilizar esta comparación de imágenes? Entonces, primero, cuando tengamos alto contenido gráfico. La filosofía de esta comparación de imágenes nace por el contenido gráfico, pues lo que se va a comparar son imágenes gráficas, contenido. Entonces, cuando tengamos alto contenido gráfico, podemos como empezar a pensar, bueno, este puede ser un approach, puede ser un acercamiento con el que mi framework puede contar, con el que mi framework de automatización de pruebas puede contar, tener una comparación de imágenes. Por otra parte, también cuando hay muchas imágenes fijas que queremos estar comparando, pues que aparezcan o no favicons, iconos
cosas fijas que puedan estar y que queramos comparar que estén presentes en la página, pues también se puede pensar en implementarlo. Y por otra parte, cuando se tengan selectores dinámicos de este contenido gráfico. Eh, yo empecé como a tener este approach un poco porque los desarrolladores del frontend empezaron a utilizar un poco con React una librería donde cuando ellos traían datos del backend armaban tablas que se armaban en tiempo de ejecución y eso pues no permitía que tuvieran como unos selectores fijos ni unos IDs fijos dentro del DOM, entonces se hacía muy difícil localizar esas tablas y ver que las columnas o la torta se armara y mostrara los datos o no los mostrara, pues se hacía casi que imposible porque yo creaba la página y me aparecía un path, un path de esa tabla y la podía actualizar o podía volver a correr el test y aparecía otro path y así sucesivamente. Entonces, de la manera como más tradicional se maneja, se nos dificultó mucho. Nos dimos cuenta pues que esos selectores dinámicos teníamos que como que tomar otro acercamiento hacia las pruebas y empezamos a trabajar con esto y pues nos dejó de presentar muchos problemas. Entonces, pues es otro, si están teniendo problemas con los selectores, hay mucho dinamismo en la página, los flujos cambian muy seguido, pues podemos pensar en tener un acercamiento hacia las pruebas con comparación de imágenes. Entonces se preguntaron, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Debe ser muy difícil, es fácil, ¿qué podemos hacer como para implementarlo? Entonces, primero, en esta charla pues, les vamos a trabajar, nosotros trabajamos con Selenium, puede funcionar sin problema en Windows, en Mac, en Linux, y lo trabajamos con Selenium Java. Selenium también soportado por otro lenguaje, en este caso lo vamos a hacer con Java. Para la creación del proyecto, manejamiento de los paquetes y todo eso, pues usamos Maven, también multiplataforma, y lo utilizamos con Java. Y por último, como framework para hacer los tests, pues vamos a TestNG, también multiplataforma y es de Java. Entonces, bajo como estos requisitos técnicos, vamos a mostrar la implementación. Entonces, primero, necesitamos traer la dependencia bajo las dependencias de Maven. Es una dependencia de la implementación que ya un grupo de desarrollo hizo de la comparación de imágenes. Ahí pueden ver si les interesa la dependencia, cómo implementarla en su POM para ya tener todo lo que se necesita. Después de eso, creamos un util con la comparación. Pues bajo buenas prácticas de desarrollo debemos tener desacoplado la implementación de esta util de la comparación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos pues el string de una imagen, más o menos es el path de la imagen donde está guardada en nuestro proyecto. Sobre eso, con los comandos de buffer image, traemos las imágenes, sacamos las imágenes y quedamos con las imágenes en una variable. Y después de eso, creamos un objeto de tipo de image comparison o comparación de imagen, donde generamos la comparación. Ahí queda como en un buffer de esa variable la comparación. Todavía no hemos hecho nada. Después de eso, eh, vamos a sacar el resultado. Como les decía, ¿por qué hacerlo así? Para poder tener el resultado en otra variable y ya que esta implementación nos permite tener diferentes tipos de resultados, entonces podemos saber que podemos obtener de la variable el resultado que nos interese dependiendo de la implementación. Entonces tenemos en nuestra variable el resultado y después ya retornamos un string con el valor. Entonces, en este caso, como vemos en la última línea, tenemos el getImageComparisonState. Se lo sacamos del resultado. Entonces, aquí, ¿qué nos va a arrojar? Nos va a arrojar un match. Si las imágenes concuerdan, son iguales, y un mismatch si las imágenes no concuerdan o no son iguales. ¿Por qué? Porque en esta implementación, con los porcentajes de tolerancia que vienen implementados en la librería de Image Comparison que estamos trayendo,
nos dan el resultado que obtenemos. Esto pues, ¿cómo lo pueden ver? Haciendo pruebas donde ustedes sepan que dos imágenes son muy diferentes, son similares, con pocas diferencias, y ir viendo si al hacer la comparación da match o da mismatch, pues ustedes van viendo, bueno, este comparison state si nos arroja el resultado o no nos arroja. En el caso de que la tolerancia que maneja internamente la librería no les da la tolerancia que necesitan, entonces ya ustedes pueden entrar a trabajar con el porcentaje. Ya no tienen un state, sino sacan el porcentaje de ese resultado, y ya ustedes trabajan. Entonces ustedes ya saben, también haciendo como una calibración de ese porcentaje, dependiendo de las imágenes que ustedes le pasen, pues vamos a saber después de qué porcentaje para mí ya las imágenes son diferentes y después de qué porcentaje las imágenes son iguales. Además de eso, internamente cuando se hace la comparación, se arroja la imagen resultado que vimos anteriormente, donde es la imagen con las diferencias y los rectángulos rojos, donde podemos ver en qué lugar se sitúan las diferencias. A partir de esto, pues en la implementación que tenemos en pantalla, no es necesario guardar esas imágenes. ¿Por qué? Porque esto es un framework de altamente automatización, entonces van a haber personas que van a estar vigilando. Entonces, no vamos a necesitar en memoria guardarlas porque nos va a ocupar espacio que nos va a servir, y nadie las va a revisar en un futuro cercano, entonces no es necesario guardar esa imagen, sino con los porcentajes y después de la calibración y las pruebas que hicimos de que nos servían esos estados de match y de mismatch, pues continuamos. Y por último tenemos otro tool que es el screenshot. Como pues uno puede trabajar con imágenes fijas predeterminadas, pero también pues vamos a tomar contenido gráfico del software de la web app que estamos probando, pues necesitamos tomarle screenshot a esa página o a esa aplicación, a ese software. Entonces por eso tenemos un método en las utils de tener screenshot, donde a través de un web element que está situado en la web app, pues le tomamos screenshot y con eso vamos a obtener imágenes. Ya en la parte de testing, ¿cómo hacemos? ¿Cómo puede ser un flujo sugerido de testing? Entonces comenzamos obteniendo la primera imagen. Entonces con la util de screenshot tomamos la imagen de la primera componente de la página que necesitamos. Posteriormente, después de un flujo, pues que ya depende de lo que ustedes quieran hacer, tomamos el segundo screenshot, es otro que lo guardamos. Entonces, ¿qué pasa? Lo interesante de desarrollar nosotros nuestras propias utils de screenshot y de WP es que, como ven, nosotros estamos guardando el screenshot en el string. ¿Por qué? Porque pues en verdad lo que este screenshot nos retorna es la ruta donde está la imagen. Y como les mencioné anteriormente, en la util de comparación, al obtener las imágenes, lo que necesitamos es la ruta del path de esas imágenes. Entonces, por eso simplemente, teniendo dos variables tipo string, podemos guardar la ruta de esos dos screenshots. ¿Para qué? Para después crear un método de verificación. Ese es un método ya propio del framework, donde creamos la verificación, y tiene dos tipos de entradas. El primero, cuál es el valor esperado. Entonces, como vemos, a través de un enumerate, pues obtenemos el mismatch como para tener mayor control de la comparación y que por typos no hayan errores. Y tenemos como segundo parámetro el resultado de llamar a mi método de image comparison, que está en el util. Entonces, de entrada reciben los dos paths de las dos imágenes que vamos a comparar, y ya con esos dos datos, el método verify pues verifica, es un método de verificación de strings de equals, que pues si haya retornado un mismatch o haya retornado un match, y ahí sabemos pues si es lo que esperamos o no. Posteriormente pues tenemos otras dos comparaciones, porque en este caso estamos viendo que un slider más o menos vaya cambiando. Entonces siempre comparamos la imagen que está en el presente, después
simula un flujo de que continuamos a la siguiente imagen y pues la imagen debe ser diferente, de haber cambiado como para decir, bueno, si está funcionando el slider, si está cambiando de imagen a imagen. Entonces son tres imágenes, por lo cual tenemos al inicio una comparación de la primera con la segunda, después la segunda que ya está guardada en una variable con la tercera, entonces por allá solo tenemos un screenshot, después una comparación y después la tercera con la primera para ver que si retornamos al estado inicial. Y como la primera también ya la teníamos guardada en una variable, simplemente tomamos un solo screenshot de la tercera y con eso comparamos con la primera. Así también reutilizamos las imágenes que ya estamos usando y pues nos ahorramos un tiempo y unos recursos. ¿Qué es lo recomendable en el caso de que no sé, que es lo más normal que estén alojados en la nube y que cada byte de almacenamiento pues cuesta? Nosotros después de tomar las screenshots y hacer la comparación, una vez el método termina, eliminamos todas las screenshots. Tenemos un util, así como get screenshot, delete screenshot, donde borramos las screenshots y ya si necesitamos otra vez correr el test, pues volvemos a tomar las screenshots y así sucesivamente. Entonces esto es un poco de cómo es una implementación. Es una implementación pues sí, sencilla, no requiere mucho tiempo y es más que todo entender cómo funciona el software, la aplicación que se está probando, el flujo, y asimismo, pues ya con los utils empezar a hacer todo. Ya después, bueno, y entonces, ¿cómo yo sé, bueno, estoy en la duda si debo o no? Entonces, cuando no debería hacerlo. Entonces, pues cuando no exista alto contenido gráfico, no hay sentido hacer comparación de imágenes si no hay suficientes imágenes para hacerlo. ¿Cómo voy a tomar un screenshot de partes que no hay? Pues no tiene mucho sentido, a menos de que, bueno, hay unos casos, unas excepciones, donde, bueno, no hay alto contenido, pero igual veo que a partir de screenshot puedo comparar. También dependen de las pruebas. Bueno, necesito comparar que un texto cambió, pero no he podido llegar a ese texto, pero no me interesa saber obtener el texto, sino simplemente que ya el anterior texto ya no está. Pues bueno, hay casos que puedo tomar un screenshot y ver, bueno, si son diferentes las imágenes es porque el texto cambió. Pero pues aquí se recomienda no tanto usarlas, sino usar más métodos tradicionales de obtener texto, pero pues bueno, si se les dificulta, siempre está la opción de usarlo. Otro caso puede ser que las imágenes varían mucho en tamaño y forma. Entonces, si vamos a comparar imágenes que no tengan la misma tamaño y forma, pues no. O sea, esto es un blocker total. ¿Por qué? Porque nos van a dar muchos falsos positivos que no deberían ser así. ¿Por qué? Porque las imágenes son diferentes. Entonces, la librería, al hacer su comparación, no va a funcionar. Como les comenté, esto es píxel por píxel, entonces si la forma o el tamaño, pues va a encontrar muchas diferencias, porque un píxel que está ubicado en un lugar en la primera imagen, pues en la segunda, si el tamaño es diferente, va a estar ubicado en otro lugar, así sea exactamente la misma imagen. Entonces, si vamos a estar comparando, digamos, una primera imagen que es de un tamaño 1024 por 720, por otro que es de, yo no sé, por decir un valor, 2440 por 1280, no, va a salir un falso y puede ser que en verdad debía dar un match y va a dar un mismatch solamente por el tamaño de imágenes. Entonces aquí no, esto es esa es una de las más importantes para decir que no. Y por otra parte, no se cuenta con muchos pasos. Si los recursos que tenemos en nuestro proyecto, en nuestra máquina que va a correr estas pruebas, este framework de pruebas automatizadas, los scripts de pruebas automatizadas, no se encuentra muchos recursos con mucho espacio, pues no se recomienda, porque va a hacer que muchas veces pueda fallar y simplemente es porque se copan los recursos y no puede continuar con las demás pruebas. Entonces ahí de pronto ya entramos a ver que es un poco más difícil, es un poco más complejo, entonces empezar a manejar recursos, saber cuándo puedo utilizarlo, cuándo no. Entonces si el esfuerzo no lo vale, pues no es necesario, ¿no? Simplemente veamos otro acercamiento, otro approach, hacer las pruebas, que no requiere eso porque las imágenes siempre son pesadas y más si la calidad del tamaño pues de la imagen en píxeles más grande, pues hay mayor peso a tomar screenshot a la hora de subir la imagen. Entonces no se justifique y puede antes entorpecer nuestro proceso de pruebas. Entonces si no se cuenta mucho espacio, no es para nada recomendable
o si el costo de ese espacio extra no es justificado, no vale la pena o no lo autorizan, entonces pues no busquemos otra forma de hacerlo sin necesitar de guardar esto, aunque como les dije, nuestro acercamiento usual en los proyectos es borrar después de correr la prueba. Puede ser que pues se cuente con recursos muy limitados porque hay proyectos de recursos muy limitados que igual necesitan hacer esto, entonces pues no es recomendable. Y ya por último pasamos pues a las conclusiones. Entonces, tenemos tres grandes conclusiones que de ahí podemos desplegar más. Entonces, primero, bueno, después de trabajar y de implementar esto en, como les dije, en aplicaciones de alto contenido gráfico, se puede llegar a tener mucho ahorro en tiempo y en esfuerzo. El tiempo, muchas veces, no sé si les pasa, a la hora de desarrollar una prueba automatizada, uno desgasta mucho tiempo y esfuerzo buscando selectores. Hay veces que un selector puede servir para muchos elementos del DOM, entonces toca empezar a desligar y a ir refinando nuestro selector para encontrar todo. Simplemente no lo encontramos, por más de que tengamos, entonces eso nos empieza a consumir tiempo y esfuerzo. Y en verdad, pues si ustedes están mucho en metodologías ágiles de desarrollo, pues lo que nos miden a nosotros es el tiempo y el esfuerzo que utilizamos para algo. Entonces, si empezamos a decir, bueno, no, esta tarea me toma todo este tiempo y entonces, oiga, pero pues solo va a probar una tabla. Sí, pero es que esa tabla tiene estos y estos inconvenientes, entonces pues nos va a hacer demorar y tener más tiempo y esfuerzo. Entonces, bueno, veamos otro approach. Entonces entramos con las pruebas automatizadas con comparación de imagen. Entonces, para tener ese ahorro en tiempo y en esfuerzo, que puede que un inicio mientras lo implementamos, es verdad, nos pueda tomar un tiempo mientras hacemos todos los cambios, agregamos los utils y todo, pero ya después simplemente con 3, 4 líneas de código empezamos a correr nuestras pruebas, a tener nuestros screenshots, comparar las imágenes y en un mediano y hasta corto plazo largo, pues ya empezamos a ver ese ahorro en tiempo y esfuerzo, pues que puede beneficiar mucho nuestro proyecto y nuestras pruebas y aumentar. Por otra parte, tenemos el aumento de cobertura en las pruebas. ¿Por qué? Porque puede ser que hay casos que decimos, bueno, relaciona mucho con el tiempo y el esfuerzo, esta parte de nuestra aplicación, de nuestro software, pues bueno, no lo podemos probar por X razón y necesitamos, no se justifica el esfuerzo de automatización, sino manual o sin prueba. Empezamos a reducir la cobertura, mientras que si implementamos esta comparación de imágenes, podemos empezar a probar partes que antes decíamos, bueno, en tiempo de esfuerzo cuesta mucho hacerlo de manera tradicional, de manera casual, de la que siempre hemos venido trabajando. Entonces no se podía, pero ya podemos. Entonces, bueno, le estamos dando a nuestras pruebas una mayor cobertura y eso nos da una mayor calidad de software. Entonces, si tenemos como una mayor cobertura, pues bueno, es una forma muy fácil de venderle al cliente o a los líderes del proyecto que necesitas un tiempo extra para implementar esto, pero después vas a aumentar la cobertura y eso nos va a dar una mayor calidad en el software. Entonces ahí la gente, los líderes o los clientes te van a decir, bueno, si voy a tener una mejor cobertura, bueno, te lo apruebo. Yo qué sé, durante de esta semana no hagas pruebas, sino implementalo y ya después empezamos a ver o haz una prueba de concepto y después ya podemos ver qué nos arroja esto. Entonces nos va a tener la posibilidad de probar cosas que antes posiblemente dentro de nuestro scope de pruebas no estaban consideradas o se le dejaban al manual. Entonces ya podemos empezar a probar eso y nos va a dar mayor cobertura. Y por otra parte, pues le va a dar más confiabilidad en el framework. Tener ese tipo de librerías y añadirle más capacidades a nuestro framework de automatización de pruebas, pues le va a dar más confiabilidad. Va a decir, bueno, estos muchachos, este equipo de automatización está haciendo un buen trabajo con el framework, tienen un framework más robusto que nos va a dar mayor calidad. Entonces, ¿por qué? Porque todo en un framework se reduce a dar mayor calidad del software a través de las pruebas. ¿Cómo damos mayor calidad? Pues con mayor cobertura, con mayor número de componentes probados, mayor tipos de test probados.
Entonces, con esto podemos dar más confianza en que nuestro framework de automatización de pruebas es robusto, es competente, puede trabajar sin importar, o sea, si los desarrolladores de web, UI, o hasta yo qué sé, o el cliente se pone muy creativos con su aplicación, pues tenerlos tranquilos de que ellos se pueden poner creativos con su aplicación y nosotros igualmente vamos a encontrar la forma de probar esa aplicación, seguir con la cobertura, seguir con el número de pruebas que necesitamos para darle calidad a la aplicación que tenemos, en la que estamos trabajando, y todo a través de nuestro framework de automatización y no tener que requerir otros tipos de pruebas o pasar ya que el QA manual lo empiece a probar, sino nosotros poder tener esa cobertura y generar esa confianza como equipo de automatización de pruebas, podemos lograr esa calidad y tener esa cobertura en las pruebas. Y bueno, con eso terminaríamos la charla. Eso sería todo lo de la charla de hoy. Creo que ya seguimos con la parte de preguntas, mi estimado Gilberto. ¿Qué tal, Germán? ¿Escuchan? Gilberto, perfecto. Excelente, mi estimado Germán. Tiempazo que te aventaste. Ahora sí, vamos a la parte de las preguntas. No sin antes, primero agradecer a Germán por esta charla, un poco más técnica, obviamente, de gran sustento en la parte técnica. Es algo que en la actualidad muchos proyectos ya lo implementan. Entonces, está excelente. Muchas gracias, Germán. Y bueno, nada, ahí va una duda. ¿Cuándo crees que es el momento ideal de implementar este tipo de soluciones? Ok. Basado en experiencia, hay dos momentos en que tengo como la certeza o pienso que es indicado implementarlo. La primera es cuando se nos pide crear el framework de automatización. Normalmente la automatización de pruebas entra un poco más tarde en el proceso de desarrollo, aunque se pide que inicie pero desde un inicio, pero puede entrar un poquito más tarde. Entonces, cuando tenemos el framework, nosotros podemos empezar a ver, bueno, puede ser que no esté desarrollado, pero con la parte de diseño gráfico ya empiezan a desarrollar, a ponerse creativos con sus diseños gráficos. Entonces, con buena experticia y de pronto pensando un poco en el futuro, yo pues digo, bueno, mi framework puede tener esto. En el peor de los casos no lo utilice, pero ya cuando se nos pide desarrollar el framework y empezar, se puede ya dejar como esas utilities, esa implementación en el framework embebido para más adelante empezarlo a usar. Y segundo, es cuando se nos empiezan como a complicar las cosas en la parte de testing, pero desde un inicio. O sea, cuando ya yo digo, bueno, no lo implementé desde la creación del framework, pero basándonos en prácticas ágiles, bueno, en el siguiente sprint, en la siguiente semana, no sé, como para poner un poco más genérico, necesitamos aprobar esto y se ve complejo, se ve con esto, bueno, entro de una vez donde el cliente le digo, bueno, antes de empezar a probar necesito implementar esta nueva librería, esta nueva como capability del framework para poder seguir probando. Y así, basado pues en estas conclusiones y en todos los beneficios que les dije, pues venderle la idea al cliente que si se hace desde un inicio es más fácil. De pronto ya, si ya se lleva un tiempo haciendo pruebas y de esas partes gráficas y no se ha venido implementando y quiere implementarlo, pues no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque es difícil venderle eso. Esto lleva un tiempo, no es muy difícil con la documentación que hay en la web y todo, y como vieron, pues son varias partecitas de código muy corta, pero eso es tiempo de esfuerzo que pues uno como desarrollador de pruebas se va a gastar y el cliente muchas veces no está feliz. Entonces te va a decir, bueno, pero usted ya ha venido probando eso, ya llevamos yo no sé cuántas semanas, cuántos sprints, ya el proyecto está muy maduro y usted ya ha venido probando, ¿para qué va a ponerse con eso si ya venimos con una metodología, con un framework bastante probado? Entonces no le veo razón. Entonces son esas dos partes donde en los inicios, entonces en el inicio, pero es en el inicio, cuando se está creando el framework, se está planteando el framework, o en el inicio de empezar a probar esas partes difíciles, de esas partes con alto contenido gráfico, es cuando se recomienda y es más probable que te lo aprueben en el caso de que estás con un cliente. Si ya es propio, si es tu propia startup, si es tu propio proyecto, pues ya es un poco más abierto.
Pero lo importante es, pues, ya teniendo este background de que se hace, si es tu propio proyecto, pues lo puedes implementar de una vez, desde un inicio, para tenerlo y después, cuando empieces a hacer las pruebas, lo utilizas y no más bien después, cuando ya tengas muchas pruebas y lo quieras implementar, pues te toca cambiar mucho la metodología de las pruebas. Entonces, siempre es recomendado de un inicio, pero pues es amigable con todos dependiendo del tipo de proyecto con el que estés. Excelente. Pregunta Osniel, ¿cómo funciona la prueba de imágenes usando máquinas de prueba? Esto hablando cuando ejecutamos en paralelo. Ok, pues no sé a qué tipo de máquinas de prueba te refieres, no sé si estás pensando en como proveedores externos como BrowserStack y ese tipo, pero y en paralelo, bueno, en este caso, como es parte de tu framework y a la hora de la verdad es código, pues no hay ningún problema, no hay ningún problema porque pues tú sabes que si haces bien en paralelo y con herramientas como Selenium Grid y tienes bien tus hilos definidos y normalmente son nodos diferentes, entonces pues se van a ejecutar como si estuvieras ejecutando en dos computadores. Las pruebas pues se van a ejecutar abriendo su navegador, todo normal. Y ya, si hablas pues de máquinas de prueba, como te digo, como Stack y eso, pues tienes que ver que te dejen almacenar algo. Normalmente estas máquinas de pruebas pues te dejan almacenar algo, pero de forma un poco más reducida que si tienes tu propia máquina. Entonces pues ahí es cuando tienes que ver, bueno, si me dejan, como decía, como las restricciones, si me dejan almacenar, no me dejan almacenar, como vemos por acá. Si no tenemos mucho espacio, si no tenemos mucha capacidad de procesamiento, digamos, quiero hacer paralelas, pero cada nodo es muy pequeño, entonces en sus recursos, entonces, pues bueno, de pronto aquí ya no lo puedo hacer, pero si tenemos pruebas en paralelo, con los recursos necesarios, con el espacio necesario, no va a haber ningún problema en ejecutarlo. Ya se encarga ya la herramienta de hacer la paralelización, pues se va a encargar de mandarlo por diferentes caminos, diferentes nodos, y ahí mismo pues se va a ir ejecutando. Excelente. Víctor Alfaro, ¿es mejor el reconocimiento de imagen que el reconocimiento por objeto? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Ok, ahí bueno, sería genial, Víctor, si nos comenta un poco a qué te refieres por objeto, pero pues teniendo en cuenta un objeto del DOM, o sea, un componente del DOM de nuestra aplicación, bajo las imágenes, pues ese objeto se puede volver una imagen. O sea, con la util de screenshot podemos tomar una screenshot. No tiene que ser una pantalla completa, sino simplemente a ese objeto. Entonces puede ser yo que, digamos, teniendo en cuenta esa presentación, no podemos comparar, digamos, este grid del centro, esto como matriz, este tablerito que está en el centro es un objeto particular. No tenemos que tomarle screenshot a toda la pantalla para comparar ese componente, sino yo puedo entrar directamente a este objeto y tomarle screenshot a ese objeto. Como vieron en nuestra util de screenshot, tomo un web element. Entonces ese web element puede ser toda la página o puede ser solamente ese objeto. Entonces solo le tomo el screenshot a ese objeto y ese objeto vuelve mi imagen a comparar. Entonces, ahí, pues el reconocimiento funciona. Como imagen por objeto, eso ya es más de la parte de cómo tome el screenshot, de cómo captures esa imagen. Porque digamos, yo puedo tener, como decíamos, imágenes ya predefinidas, guardadas. Entonces yo tengo una carpeta de resource en mi proyecto donde tengo este grid, esta matriz del centro guardada. Tomo screenshot de este objeto con su web element y los comparo. Bueno, este es igual que el que yo tenía guardado. Si estoy haciendo display del objeto que tenía guardado, que tengo que tener, y ahí en verdad estamos haciendo es comparación y reconocimiento de objeto y no de toda la imagen, no de todo el screenshot. En la, en la, en esta imagen de ejemplo de Google, pues son todo el screen
pero aquí hay muchos web elements del que yo puedo simplemente comprar el web element, como digamos el botón de Google Search o todo eso. Y por eso si ves los rectángulos, casi que están separados por web element. Es que aquí cada rectángulo está separadito, está como, y lo puede tomar como componente así. De pronto, ¿en qué caso no es mejor? Pues en el caso de que sea difícil, quieras solo comprar un objeto y sea difícil llegar solo a ese objeto. De pronto ahí ya no lo vería, o que ese objeto, que el objeto exacto, digamos, ¿qué? Mostrar aquí, esta imagen de este grid, este tablerito, cambie mucho de tamaño en tiempo de ejecución con lo que quieres comparar, entonces ya el objeto de pronto es difícil. Entonces de pronto ahí ya no es tan recomendable ir objeto por objeto. Espero que te haya quedado claro, Víctor. Muchas gracias, Germán. De Mm, igual forma, por ahí, remember, Otniel nos guys, hace una pregunta Creo que we keep it to O'Neill. 5. con relación a cómo funciona la prueba de imágenes usando el modo headless. Ok, pues bajo, ¿cómo decirlo? Bajo la filosofía de que estamos trabajando con contenido gráfico y tenemos que tomar screenshot y ver imágenes, pues en el modo headless no funciona. O sea, el modo headless no funciona. En ese caso, pues no, a veces no tiene tanto sentido. Si vamos a tener mucho contenido gráfico, usar el modo headless. Entonces, pues no funcionaría porque el screenshot no, partiendo desde de que tenemos que tomar un screenshot de la pantalla, pues no vamos a poder tomar el screenshot, entonces no funcionaría definitivamente. Muy bien. De igual forma, Germán, por ahí nos pone en alcance Otniel, pero digamos al ejecutar en máquinas de pruebas, pero tienen diferente configuración en el monitor, diferente resolución, ¿hay algún error en la comparación de imágenes? Ok. Aquí es cuando tenemos que ser muy cuidadosos y en nuestro caso, ¿cómo solucionamos esto? Nosotros mismos en nuestro framework, en nuestra prueba, definimos los tamaños de imagen, los tamaños de comparación. Entonces, como necesitamos ver, pues nosotros mismos definimos en nuestras pruebas, bueno, en la prueba vamos, porque digamos, Selenium y TestNG no lo permiten y es con los drivers, nosotros mismos enviarle la resolución de la pantalla que necesitamos. Entonces, nosotros, y lo controlamos mucho en general en todas las pruebas, es enviarle cada vez que vamos a iniciar la prueba la resolución de la que estamos probando. Entonces nosotros hacemos pruebas para un tamaño de pantalla y después para otro tamaño o hacemos digamos unas pruebas por valor límite donde tenemos el límite del tamaño de pantalla que podemos probar, el mínimo, el límite superior, límite inferior y un valor medio de las pantallas. Entonces nosotros mismos somos los que le inyectamos el tamaño de la pantalla para poder controlar eso. Si lo dejamos muy a la deriva, sí puede fallar, eh, puede que no falle igualmente. Como vamos a tomar screenshot de las pantallas, pues cuando ya tenemos un tamaño de pantalla, digamos 1280 por 720 o lo que sea, pues tomamos un screenshot, cambiamos la parte donde la que está y tomamos el screenshot, pues la pantalla va a seguir igual en ese momento. Ya hay que tener más cuidado cuando tenemos imágenes preguardadas, predefinidas, pues que ya ahí sí, exacto, ahí sí ya tenemos que tener, yo qué sé, bueno, entonces el logo para cuando está en este tamaño de imagen se tiene que tener este tamaño, el logo para cuando está en este tamaño de pantalla es otro, y por inyección le metemos al framework, le ingresamos, perdón, el tamaño de pantalla que necesitamos para que así la prueba, pues así sea una pantalla gigante, un video bien, yo le puedo poner que lo ejecute en un tamaño de un celular o de una tableta, y él me lo reduce y asimismo pues voy a poner comprar y bajar la error. Si lo de si hay un error y lo de si hay errores simplemente en general o no, pues la mayoría de errores es
lo que te decía, en los falsos positivos, en, en esos porcentajes, pues ver que los porcentajes sí sean lo que yo espero o no yo espero, pero por eso pues igual toca probarlo. Eso no es simplemente hacer código ni no todo, sino como todo software, pero hay que probarlo y ver que si no funciona. Pero ya quedó clara tu pregunta, Otniel. Muy bien, Germán. Por lo pronto creo que ya son todas las preguntas que tenemos aquí publicadas en el chat. Agradecemos de antemano tu participación en esta segunda edición del Congreso Testing MX. Esperamos de nueva cuenta más adelante poder contar con el apoyo tuyo dentro de esta institución. Nos despedimos de ti. No sé si tengas algún comentario más que aportar. No, yo creo que sería todo. Muchas gracias a usted por la invitación y muchas gracias a la gente que participó. Espero pues que le haya quedado claro y cualquier cosa quedamos en contacto. Mil gracias, mi estimado Germán, por todo. Gracias a Gracias, todos por Gilberto. estarnos viendo. Nos vemos en 10 minutos, bueno, 9 minutos, para la siguiente charla que ahora me toca a mí. Hasta luego. Muchas gracias.